Mis manos cuentan mi historia. No son lisas ni delicadas. Son un mapa de callos, de pequeños cortes cicatrizados y del polvo de cemento que nunca se va del todo, por mucho que frote. Aprendí el oficio con mi padre, y él con mi abuelo. Hay una dignidad silenciosa en construir algo que va a permanecer, en asentar ladrillos que albergarán familias, que verán crecer a niños. El sol de San Miguel de Allende quema la piel, pero calienta el alma. Es un trabajo honesto que cansa el cuerpo, pero que por mucho tiempo me trajo paz. Nunca necesité mucho más que eso: el peso de la herramienta en la mano, el olor a mortero fresco y la certeza de un trabajo bien hecho al final del día. Yo era ese hombre, el hombre de las manos callosas. Nuestra casa era pequeña, pero la construí con el cuidado que se dedica a un santuario. Cada ladrillo, cada viga, fue asentado pensando en Isabela. Planté bugambillas en la entrada, y las flores moradas trepaban por la pared blanca, un toque de color en nuestra vida sencilla. El sonido de mis pasos en el camino de piedras al volver del trabajo era un ritual. Me quitaba las botas polvorientas en la puerta, me lavaba las manos en el lavadero de afuera, todo para entrar en casa limpio para ella. Mi mayor alegría era el breve instante en que la puerta se abría y veía su rostro, esperando que una sonrisa estuviera allí, esperándome como un puerto seguro después de un día de sol fuerte y trabajo pesado. Quédate conmigo hasta el final, porque a veces la peor traición no llega con un grito, sino disfrazada de cansancio, en el silencio de una casa que de repente se ha vuelto demasiado grande para dos. Si alguna vez te has sentido invisible para la persona que juró verte para siempre, quizás entiendas el polvo que comenzó a acumularse, no en el suelo de mi casa, sino dentro de mi alma. Esta historia no es sobre ladrillos y cemento, sino sobre cómo los cimientos de un amor pueden derrumbarse sin que se oiga un solo ruido, solo el eco hueco de lo que un día fue sólido y seguro. Cuando conocí a Isabela, decía que amaba mis manos. Decía que contaban la historia de un hombre de verdad, un hombre que construye, que protege. Su sonrisa era la única riqueza que me esmeraba en ostentar, llenando las habitaciones de nuestra casa, con una luz que ninguna bombilla podría imitar. Ella veía al hombre detrás del polvo, o al menos eso era lo que yo creía. Su risa era la melodía que me guiaba, la promesa de que la simplicidad de nuestra vida era suficiente. Por ella, mantenía mi mundo pequeño, protegido, creyendo que nuestro amor era el cimiento más fuerte que existía. El tiempo, sin embargo, tiene el poder de erosionar hasta la roca más sólida. La risa de Isabela se fue volviendo más rara, más corta, como una canción de la que se olvida la letra poco a poco. Primero se convirtió en un eco lejano, un recuerdo que me esforzaba por invocar, y después en un silencio pesado que se instalaba entre nosotros durante la cena. Llegaba a casa y la encontraba mirando por la ventana, con la mirada perdida en un horizonte que yo no podía alcanzar. La luz en sus ojos, aquella que un día brilló para mí, ahora parecía buscar algo mucho más allá de nuestras paredes blancas y nuestras bugambillas. Ella empezó a hablar de otras vidas, de otros lugares, vidas que veía en las páginas de revistas viejas o en las telenovelas, vidas de brillo, de coches relucientes y cenas en restaurantes donde la gente no tiene callos en las manos. Yo escuchaba en 1900 silencio con el tenedor a medio camino de la boca, sintiendo cómo cada palabra suya cavaba un poco más el abismo que se formaba entre nosotros. Yo era el símbolo de todo lo que ella consideraba igual, una rutina de polvo y sudor de la que anhelaba desesperadamente escapar, y yo, ingenuo, no me daba cuenta de que ella ya tenía un pie fuera de nuestra puerta. Su teléfono móvil se convirtió en una frontera. Antes quedaba tirado en el sofá, en la mesa de la cocina, olvidado. Ahora estaba siempre con la pantalla boca abajo, o en su bolsillo vibrando silenciosamente. Era un gesto pequeño, casi imperceptible para el mundo, pero para mí gritaba más fuerte que cualquier discusión. Se convirtió en una caja negra de secretos, una fortaleza que yo no tenía derecho a tocar. Donde antes había transparencia, ahora había un muro. Sentía que, al otro lado de esa pantalla, existía un mundo al que yo no estaba invitado, un mundo que la hacía sonreír de una manera
que yo ya no conseguía. Nuestras cenas se transformaron en un ritual de soledad compartida. La comida que tanto me gustaba ahora parecía no tener sabor. El silencio era nuestro invitado más fiel, sentándose a la mesa con nosotros todas las noches. Yo intentaba llenarlo, contando sobre la obra, sobre el desafío de levantar una pared perfectamente recta, sobre los compañeros de trabajo, pero sus ojos se desviaban, vagaban por la ventana, siguiendo los faros de los coches que pasaban, como si cada uno de ellos fuera una ruta de escape. Ella estaba físicamente allí, frente a mí, pero su alma ya se había marchado hacía mucho tiempo. Empezó a arreglarse con un esmero que no era para mí. Usaba perfumes nuevos, florales y caros, que impregnaban la casa y que mi olfato no reconocía como suyos. Vestía ropa que nunca le había visto usar, vestidos que parecían fuera de lugar en nuestra pequeña sala de estar. No eran para ir al mercado ni para visitar a su madre. Eran para otra vida, para otro escenario. Y yo, en mi simplicidad, era solo el extra que observaba, desde las bambalinas a la protagonista de mi mundo, prepararse para un espectáculo que sucedía lejos de mis ojos. Una noche, la distancia era tan palpable que dolía. Me armé de valor y le pregunté, con la voz más suave que pude, «Isabela, ¿está todo bien? Pareces tan distante». Ella tardó en responder, como si necesitara volver de un lugar muy lejano. Entonces, se volvió hacia mí, y no había ira en sus ojos, solo un cansancio infinito. «Solo estoy cansada, Javier», dijo. «Cansada de que todo sea siempre lo mismo, siempre este polvo, esta lucha». La palabra cansada sonó como una sentencia de muerte para todo lo que éramos, para todo lo que yo representaba. Lo que ella no sabía era el peso que yo cargaba en el pecho, un secreto que guardaba como quien guarda una reliquia frágil, la fortuna de mi abuelo. Él, un hombre que también empezó con las manos sucias de tierra, pero que encontró oro en tierras lejanas, me dejó un legado que yo mantenía dormido. Su última lección para mí fue una advertencia. «Javier, el dinero no cambia quién eres, solo lo revela. No te escondas de él, pero nunca dejes que sea lo primero que la gente vea en ti». Y yo me tomé sus palabras al pie de la letra, con miedo de que el brillo del oro opacara la verdad de los sentimientos. Mi plan era ingenuo, hoy lo sé. Quería construir nuestros cimientos sobre el amor puro, sobre la aceptación mutua. Quería tener la certeza de que Isabela me amaba a mí, Javier, el albañil, el hombre sencillo, para que un día, cuando finalmente revelara la verdad, el dinero no fuera la razón de su permanencia, sino un regalo, una herramienta para construir juntos sus sueños. Soñaba con el brillo en sus ojos al descubrir que podía darle el mundo, pero un mundo construido sobre una base de amor verdadero, no de conveniencia. ¡Qué gran tonto fui! En mi esfuerzo por proteger nuestro amor de la corrupción del dinero, lo dejé morir de hambre, hambriento de aquello que, para ella, era lo más importante. El miedo a ser amado por mi fortuna me hizo ser despreciado por mi aparente pobreza. Guardé un tesoro para una reina que no estaba interesada en el mapa de mi corazón, sino solo en el brillo de la corona. Y mientras yo me preocupaba por ser auténtico, ella se preocupaba por ser rica, y nuestros caminos, silenciosamente, se bifurcaron para siempre. Recuerdo un domingo en la plaza central. Se detuvo frente al escaparate de una tienda cara, con los ojos fijos en un vestido rojo que parecía una llama. El brillo en su mirada era intenso, un hambre que yo no sabía cómo saciar. «Un día te compraré ese vestido», le dije, con el corazón encogido. Ella se rió, pero fue una risa hueca, sin alegría, cargada de un desprecio sutil. «¿Un día, Javier? ¿En serio?», respondió, y su tono convirtió mi promesa en una broma de mal gusto, una fantasía infantil. En ese momento me sentí el hombre más pobre del mundo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, aunque aún no sabía su nombre. Ricardo. Pasó lentamente en su coche alemán, negro y brillante, el cuero de los asientos visible a través del cristal abierto. Él no nos vio, pero Isabela lo vio. Sus ojos siguieron el coche como si fuera un cometa, una promesa de otro universo. Él representaba todo lo que yo no era,
el poder, la facilidad, la ausencia de polvo. El vestido rojo en el escaparate de repente pareció pálido y sin vida en comparación con la promesa de futuro que aquel coche representaba para ella. No dijo una sola palabra cuando volvimos a casa, pero su silencio era ensordecedor. En él podía oír todas sus frustraciones, todos sus deseos no realizados. El vestido, el coche, la vida que anhelaba, todo estaba allí, personificado en aquel hombre que pasó a nuestro lado. Sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a agrietarse. Nuestra pequeña casa, que para mí era un castillo, para ella se había transformado en una celda. Y yo, sin saberlo, era su carcelero involuntario. La puerta estaba abierta, y ella solo necesitaba un empujón para salir. En el pueblo todos me conocían. Javier es un buen hombre, decían. Trabajador, honesto. Eran elogios que me llenaban de orgullo, pero que, poco a poco, empecé a ver bajo una nueva luz. En los ojos de algunos veía también la pena. Un hombre bueno, sí, pero un hombre sencillo, un hombre que no podía darle a su bella esposa el mundo que, en opinión de ellos, ella merecía. La admiración por mi carácter venía siempre acompañada de la compasión por mi condición, y me di cuenta de que Isabela había comenzado a verme a través de esos mismos ojos. Su vergüenza se convirtió en una barrera física entre nosotros. En público, dejó de tomar mi mano polvorienta. Cuando nos encontrábamos con conocidos, su presentación era siempre la misma, dicha con un suspiro casi imperceptible. Este es mi marido, Javier. Trabaja en la construcción. La frase flotaba en el aire, una mezcla de presentación y disculpa. Ya no me veía como el hombre que construía casas, sino como el hombre que cargaba con el polvo de ellas, y ese polvo, para ella, era la mancha que le impedía brillar. La última noche que la sentí como mi esposa fue la más fría de todas. En la penumbra de nuestra habitación, intenté abrazarla, buscar en el calor de su cuerpo un refugio para el frío que sentía en el alma. Pero su cuerpo se puso rígido ante mi tacto, como un bloque de cemento recién curado. «Me duele la cabeza, Javier», murmuró, y se giró hacia el otro lado de la cama, creando un desierto de sábanas entre nosotros. Me quedé allí con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila y distante. El abismo ya no estaba entre nosotros, yo ya había caído en él, y ella ni siquiera se dio cuenta de mi caída. La ruptura no sucedió como una tormenta, con gritos y portazos. Fue más parecida a una helada silenciosa que se instala durante la noche y por la mañana todo está congelado, sin vida. La encontré en la sala, junto a dos maletas que nunca antes había visto. No estaba llorando. Su rostro estaba sereno, decidido. «Javier, me voy», dijo, y las palabras flotaron en el aire entre nosotros, frías y afiladas como trozos de cristal. No había lugar para la negociación, ni para preguntas. Era el punto final de una frase que ella llevaba escribiendo en secreto durante mucho tiempo. No hubo una discusión. Su voz era tranquila, casi burocrática, como si estuviera anunciando el final de un contrato. «Ya no puedo más con esto», continuó, evitando mi mirada. «Quiero más de la vida que esto. Merezco más». La palabra «esto» quedó suspendida en el aire, abarcando todo lo que éramos. Nuestra casa, mi trabajo, mi propia existencia. No estaba terminando una relación, estaba descartando una vida entera que consideraba inadecuada. Un borrador que ya no tenía intención de pasar a limpio. Yo solo asentí, pues tenía la garganta demasiado cerrada para formar cualquier palabra. Me quedé quieto, observándola vaciar sus cajones en nuestra habitación. Había una metodología fría en sus gestos. La ropa nueva, de telas que yo no reconocía, era doblada con un cuidado quirúrgico y colocada en las maletas. Los vestidos sencillos que yo le había regalado, aquellos comprados con el sudor de semanas de trabajo, fueron dejados atrás, amontonados en el fondo del armario como pieles de serpiente abandonadas. Cada prenda que elegía llevarse y cada prenda que decidía dejar atrás era una declaración silenciosa sobre el valor que atribuía a cada fase de su vida a mi lado. Dejó atrás los fantasmas de nuestra felicidad, la pequeña maceta de barro que pintamos juntos una tarde de domingo, las conchas que recogimos en nuestro único viaje a la playa, los portarretratos con nuestras sonrisas congeladas en el tiempo.
Se estaba deshaciendo no solo de objetos, sino de recuerdos, limpiando su pasado para dar cabida a un futuro brillante y aséptico. Era una purificación. Al cerrar las maletas, el sonido de la cremallera fue como el de una herida, siendo cosida, sellando para siempre lo que un día estuvo abierto y vivo. El coche de Ricardo se detuvo frente a nuestra casa. Era negro, reluciente, y parecía una criatura de otro mundo en nuestra calle de tierra y adoquines. El brillo de la pintura pulida ofendía la simplicidad de todo a su alrededor. Los vecinos, que siempre fingían no notar nada, ahora espiaban por las rendijas de las cortinas. Su partida no era un asunto privado, era un espectáculo público, una demostración de su ascenso social. Él no se bajó del coche, solo esperó con el motor ronroneando bajo, como una fiera impaciente. Antes de salir, se detuvo en el umbral de la puerta. Me lanzó una última mirada, pero no a mi rostro. Sus ojos descendieron hacia mis botas, cubiertas por el polvo del día, hacia mi camisa de trabajo manchada de cemento. Luego, con un suspiro que llevaba el peso de años de frustración, dijo las palabras que se convertirían en mi sentencia. De esto es de lo que estoy cansada, Javier. De este polvo. Yo quiero brillo. Fue su despedida. Una puñalada limpia, precisa, que lo definía todo. Yo era el polvo. Él era el brillo. Seguí de pie en la puerta, una estatua de sal, mientras el coche se alejaba, levantando una nube del mismo polvo que ella tanto despreciaba. Vi su rostro por la ventanilla trasera por un instante, ya vuelto hacia adelante, hacia la nueva vida, sin una sola mirada atrás. El sonido del motor fue engullido por la distancia, y el silencio que se instaló a continuación era diferente a todos los demás. Era un silencio absoluto, el sonido del vacío, de la ausencia. La casa detrás de mí ya no era un hogar, era un caparazón vacío. Entré y cerré la puerta. El eco del cerrojo sonó como el de una tumba siendo sellada. La casa parecía inmensa, cavernosa. El olor de su perfume caro aún flotaba en el aire, un fantasma burlón y cruel. Pasé la mano sobre la silla donde ella se sentaba, sobre la taza de café que había dejado en el fregadero. Cada objeto que no quiso llevarse, cada vestigio de su presencia, se transformó en una acusación silenciosa de mi insuficiencia, un recordatorio tangible de lo que no pude ser para ella. La primera noche fue una travesía por un desierto helado. Me acosté en mi lado de la cama y el espacio vacío a mi lado parecía un abismo. La costumbre traicionera hizo que extendiera la mano durante la madrugada, buscando el calor de su cuerpo. Mis dedos solo encontraron la sábana fría e imperturbable. El silencio de la casa solo era roto por el tic-tac del reloj en la sala, cada segundo martillando mi soledad, estirando la oscuridad en una eternidad de abandono. El sol de la mañana siguiente entró por la ventana, pero no trajo ningún calor. La rutina me llamaba. El café, la ducha, el trabajo, pero sus rituales parecían absurdos, una pantomima sin sentido. ¿Para qué levantarse? ¿Para qué construir? ¿Para quién estaba construyendo una vida si la persona para quien todo estaba destinado se había marchado? Me senté al borde de la cama. Durante un largo rato, el primer rayo de sol iluminando el polvo que danzaba en el aire, el mismo polvo que la alejó de mí. Me obligué a ir a la obra. Mis movimientos eran mecánicos, desprovistos de la pasión y el orgullo que siempre sentí. Mis compañeros de trabajo se dieron cuenta. Nadie hizo preguntas directas, pero las miradas de pena eran como pequeños golpes en mi pecho ya herido. Me ofrecieron un café, un cigarrillo, un gesto de solidaridad masculina que no pude aceptar. Asentí con la cabeza y me alejé. Quería hundirme en mi dolor en silencio, sin la compasión de los demás para recordarme cuán digno de lástima era. El trabajo, que siempre había sido mi refugio y mi identidad, se transformó en una forma de tortura. Cada ladrillo que asentaba, cada pared que levantaba, parecía burlarse de mi propia ruina. Yo era un buen constructor de casas para otros, pero fui incapaz de mantener los cimientos de la mía. El peso del cemento en mis manos parecía el peso de mi fracaso. Estaba construyendo un futuro para extraños, mientras que el mío había sido demolido y llevado como escombros. En el pequeño pueblo, la noticia se extendió como la pólvora. Los susurros,
me seguían como una sombra persistente. Lo sentía en mi espalda cuando iba al mercado, en la forma en que las conversaciones se detenían cuando entraba en algún lugar. Pobre Javier. Ella lo cambió por Ricardo, el empresario. Siempre supe que era demasiado ambiciosa para él. Cada frase era un pequeño clavo siendo clavado en mi ataúd de humillación. Para huir, empecé a hacer las compras en el pueblo vecino, conduciendo por carreteras secundarias para evitar encuentros. Me convertí en un exiliado en mi propia tierra, un fantasma acosado por las miradas de compasión, y descubrí que la pena de los demás era infinitamente peor que el desprecio de Isabela. Su desprecio, al menos, era honesto en su crueldad. La pena me despojaba de cualquier dignidad que me quedaba. Me transformaba en una víctima, en un hombre, débil y roto que necesitaba consuelo, y yo no quería ser consolado. Quería entender cómo el amor de mi vida pudo mirarme y ver solo polvo. Comencé a cuestionar cada pilar que sostenía mi existencia, los valores que mi padre me enseñó sobre la nobleza del trabajo manual, sobre que la integridad es la mayor riqueza de un hombre. ¿Sería todo una gran mentira? ¿Una fábula contada para que los pobres se conformaran con su destino? El mundo de Ricardo, el mundo del brillo, parecía haber vencido. Su lógica era simple, brutal y aparentemente la única que importaba. En ese momento me sentí un tonto, un hombre que apostó todo en un juego cuyas reglas nunca entendió. Si alguna vez has sido juzgado no por quién eres, sino por lo que aparentas tener, continúa conmigo. Porque esta parte de mi historia es sobre el fondo del pozo, sobre la sensación de que tu valor sea medido y considerado insuficiente. Pero es solo desde el fondo del pozo que se pueden ver las estrellas de una forma diferente. El verdadero giro en una vida no es sobre lo que se gana, sino sobre lo que, incluso bajo los escombros, uno se niega a perder. En una de las muchas noches de insomnio, revolviendo una caja de cartón en busca de algo que ni siquiera sabía qué era, encontré una fotografía antigua. Era de nuestro primer año juntos en una fiesta en la plaza. Estábamos comiendo maíz en la mazorca, riendo de algo que ya no recordaba. Su sonrisa era tan grande, tan genuina, y sus ojos brillaban únicamente para mí. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué hice para que desapareciera y diera paso a la extraña fría que arrastró las maletas fuera de mi vida? Sostuve ese pequeño trozo de papel durante horas, como si contuviera el calor de un sol que se había apagado hacía mucho tiempo. Ese mundo ya no existía. El dolor se asentó dentro de mí, ya no como una puñalada aguda, sino como una presencia constante, un órgano nuevo, pesado y frío, que pulsaba lentamente en mi pecho. No lloré. Las lágrimas parecían un recurso superficial para un dolor que era estructural, que se había infiltrado en mis huesos, en el mortero de mi alma. La rabia que comenzó a bullir en mí no era hacia ella. Extrañamente, era hacia mí mismo. Rabia por mi propia ceguera, por mi fe ingenua en que el amor sería suficiente para llenar los vacíos de su ambición. Rabia por haber guardado mi secreto con tanto celo, por haberle mostrado solo la fachada del albañil, la versión de mí que era fácil de subestimar, de descartar. Le di el arma perfecta para destruirme, y ella simplemente la utilizó con la eficiencia que la situación requería. Entonces, me hundí en el trabajo físico con una furia silenciosa. Buscaba el agotamiento total como quien busca una droga, una anestesia. Cargaba sacos de cemento hasta que mis hombros ardían, trabajaba bajo el sol del mediodía hasta que el sudor cegaba mis ojos, hasta que mis músculos gritaban por descanso y mi mente estaba en blanco, demasiado vacía para pensar en ella. Estaba intentando, desesperadamente, enterrar el dolor y la humillación bajo capas de hormigón y esfuerzo, pero cada noche, en el silencio de mi habitación vacía, resurgían, más fuertes y más nítidos. Las semanas siguientes se arrastraron en una neblina de dolor silencioso. La herida aguda del abandono se había transformado en un dolor crónico, una compañera constante con la que aprendía a convivir. Dejé de esconderme, de evitar los lugares que antes eran nuestros. Comencé, deliberadamente, a sentarme en el banco, de siempre en la plaza central. Era un acto de desafío silencioso, una forma de decirme a mí mismo que ese pueblo todavía era mío, que los recuerdos no podían expulsarme de mi propio suelo.
Necesitaba enfrentar a los fantasmas para que perdieran su poder sobre mí. Me quedaba allí durante horas, observando la vida seguir su curso indiferente a mi dolor. Los niños corriendo detrás de las palomas, las parejas de ancianos paseando de la mano, el sonido de la fuente en el centro de la plaza, una melodía constante. No buscaba respuestas ni consuelo, solo observaba tratando de entender cómo el mundo podía seguir siendo tan vibrante y colorido mientras el mío se había vuelto gris y mudo. Era un espectador de la felicidad ajena, un hombre sentado a la orilla del río de la vida viéndolo pasar. Y entonces, en una tarde cualquiera, los vi. Aparecieron al otro lado de la plaza, caminando hacia el café más caro del pueblo. Mi corazón dio un salto doloroso, un reflejo condicionado, una memoria muscular del dolor. Isabela y Ricardo. La primera reacción fue un nudo en el estómago, el deseo instintivo de levantarme e irme, de esconderme. Pero algo me mantuvo allí, clavado en el banco de hierro forjado. Necesitaba ver, necesitaba enfrentar la imagen que atormentaba mis noches. Ella estaba deslumbrante, como una flor exótica trasplantada a un nuevo jardín. Llevaba un vestido azul que nunca le había visto y joyas discretas que brillaban bajo el sol. Él, a su lado, caminaba con la prisa y la autoconfianza de un hombre que se siente dueño del mundo. Hablaba por el móvil, gesticulando con impaciencia, apenas mirándola. Había un espacio visible entre ellos, una distancia que no era solo física. Ella no era una compañera, era un accesorio que él llevaba. Los observé con una atención que rozaba la obsesión. La dinámica entre ellos era clara y brutal en su simplicidad. Él lideraba, ella seguía. Él dictaba el ritmo, ella se ajustaba. No caminaban de la mano. La mirada de ella, que antes vagaba libre y curiosa, ahora parecía fija, esperando una dirección, una aprobación. La mujer vibrante que conocí parecía haber sido reemplazada por una versión más pálida, más contenida, una bella estatua decorando el brazo de un hombre rico. El momento que lo cambió todo para mí fue trivial, pequeño, casi invisible para cualquier otra persona. Isabela se detuvo por un instante, atraída por el escaparate de una galería de arte. Una sonrisa genuina y espontánea iluminó su rostro, un destello de la mujer que amé. Señaló una pintura animada, queriendo compartir el descubrimiento con él. Fue un instante de pura e inocente alegría, una pequeña rebelión contra la apatía que la envolvía. Ricardo ni siquiera miró el escaparate. Con el móvil aún presionado contra la oreja, simplemente negó con la cabeza. Dijo algo corto y brusco que no pude oír, y con un gesto que no era violento, pero cargado de una autoridad fría, le tocó el brazo, tirando de ella suavemente, pero con firmeza, para que siguiera caminando. La sonrisa en el rostro de Isabela murió instantáneamente. Se apagó como una vela soplada. Bajó la cabeza y lo siguió, dócil, su alegría de segundos antes olvidada. En ese exacto instante, viendo la luz extinguirse de sus ojos, algo dentro de mí se rompió. O quizás no, quizás algo se arregló. Una pieza fundamental que estaba fuera de lugar, finalmente encajó. Esperé sentir la punzada familiar de los celos, la rabia, el deseo de levantarme y confrontarlo. Esperé que el dolor de la pérdida me golpeara con toda su fuerza, como siempre ocurría. Pero, para mi sorpresa, nada de eso llegó. Lo que llegó fue una claridad fría, límpida y absolutamente serena. Ya no estaba viendo a mi rival y a la mujer que perdí. Estaba viendo a un hombre y su bella propiedad, un acuerdo. Ella no lo había elegido por amor o pasión. Había hecho una transacción. Cambió la libertad de maravillarse con una pintura en un escaparate por la seguridad de una jaula dorada. Y el precio de esa seguridad era su propia luz, su espontaneidad, su alma. Y por primera vez desde que se fue, sentí pena por ella. No una pena condescendiente, sino una compasión triste y profunda. No había encontrado la riqueza, había encontrado la más absoluta de las pobrezas, una pobreza de espíritu, una miseria de alma de la que ningún coche de lujo o vestido caro podría salvarla. Tenía el brillo que tanto quería, pero era un brillo frío, prestado, el reflejo de un sol que no era suyo.
el dolor que me encadenaba a ella, el peso de la humillación, la sensación de haber sido insuficiente. Todo se deshizo, no con un estruendo, sino como la niebla de la mañana que se disipa con los primeros rayos de sol, revelando el paisaje tal como es en realidad. Ya no la amaba. Quizás todavía amaba el recuerdo de la mujer que fue un día, pero la extraña al otro lado de la plaza ya no me causaba nada más que una tristeza lejana. Estaba libre. La percepción me golpeó con la fuerza tranquila de una ola, llegando a la orilla. No necesitaba demostrarle nada a ella ni a nadie. No necesitaba su validación ni su arrepentimiento. Su opinión sobre mí, sobre mi vida, sobre mi polvo, se volvió completa e irrevocablemente irrelevante. Ella había hecho su elección, y yo en ese momento hice la mía, la de seguir adelante. Me levanté del banco. Mis hombros, que habían estado encorvados bajo el peso del abandono durante semanas, se enderezaron como si una carga invisible hubiera sido retirada. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi pueblo, que nunca me pareció tan puro, tan lleno de posibilidades. El mundo, que parecía gris, de repente recuperó sus colores. Ya no era una víctima, era solo un hombre, libre para empezar de nuevo. Comencé a caminar lejos de la plaza, lejos de la imagen de ellos. Mi paso era firme, con un propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. No miré hacia atrás. Sabía, con una certeza absoluta, que ya no había nada para mí allí. La historia de ellos ya no era la mía. El último capítulo de mi sufrimiento había sido escrito, y yo estaba pasando la página con mis propias manos. A la mañana siguiente, en la obra, algo en mí había cambiado para siempre. Mis compañeros tomaron sus palas y paletas, como siempre. Yo no. Fui a una pila de ladrillos que formaba una mesa improvisada. Limpié la superficie con la mano y de dentro de mi mochila saqué no mi almuerzo, sino un cuaderno de hojas en blanco y un lápiz. El silencio que se hizo a mi alrededor fue de pura extrañeza. Tomé el lápiz de carpintero, grueso y firme. Mis manos, tan acostumbradas a la brutalidad del cemento y a la aspereza de los ladrillos, se movieron con una delicadeza y precisión que me sorprendieron incluso a mí mismo. Empecé a dibujar. Líneas rectas, ángulos perfectos, paredes que se erigían en el papel. No era un pasatiempo, era el comienzo de algo. Era un acto de creación nacido de la destrucción. No era el plano de la pequeña casa que un día soñé con ampliar para nosotros dos, para los hijos que nunca tuvimos. Era algo mucho más grande. Un edificio con amplias ventanas para dejar entrar la luz, un patio central con un gran árbol, aulas y talleres. Un lugar para enseñar oficios, para dar a los jóvenes de mi pueblo la misma dignidad y propósito que mi padre un día me dio. Un centro de artes y oficios. El secreto de mi abuelo, la fortuna que mantuve dormida durante tanto tiempo, finalmente encontró su verdadero propósito. No era para comprar un vestido rojo, ni para competir con el brillo de coches importados. Era para construir, para crear, para transformar. Era para plantar semillas en tierra fértil, para devolver a mi comunidad una parte de la fuerza que ella me dio sin saberlo. En ese momento, dibujando bajo el sol de la mañana, rodeado del olor a cemento y tierra, finalmente entendí la lección de mi abuelo. La verdadera riqueza no era el dinero guardado en el banco, era la libertad de dar un propósito a la propia vida, de ser el arquitecto de tu propio destino. Yo, Javier el albañil, el hombre del polvo, me estaba convirtiendo en un constructor de futuros, y el primer futuro que estaba reconstruyendo era el mío. Los meses que siguieron fueron como ver cambiar una estación. El riguroso invierno de mi dolor dio paso a una primavera de trabajo intenso y enfocado. El terreno baldío, donde solía haber solo malas hierbas y abandono, comenzó a llenarse de vida. Se cavaron los cimientos, las vigas de acero se elevaron hacia el cielo y las paredes comenzaron a tomar forma. Era un tipo diferente de construcción, una que sentía nacer tanto fuera como dentro de mí. Los sonidos que me rodeaban ya no eran los mismos. En lugar del ruido solitario de mi paleta, ahora estaba el ruido de máquinas, el zumbido de conversaciones productivas, las voces de los arquitectos e ingenieros. Yo estaba en el centro de todo, no como el obrero que ejecuta, sino como la visión que guía. Mi presencia era silenciosa,
pero firme. Aprendí a leer planos, complejos, a entender el lenguaje de los contratos, a ser el cimiento de un proyecto mucho más grande que yo. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con el peso del cemento, sino con el olor a café y el tacto suave del papel de los proyectos. Tuve reuniones en oficinas, estreché manos de personas importantes, aprendí a usar palabras como cronograma, presupuesto y legado. Sin embargo, nunca abandoné mis pantalones de trabajo y mis botas sencillas. Yo era el mismo hombre, pero el mundo a mi alrededor finalmente había aprendido a ver más allá del polvo que me cubría. La gente del pueblo comenzó a mirarme de forma diferente. La pena en sus ojos fue reemplazada por una mezcla de respeto y curiosidad. Don Javier, algunos empezaron a llamarme, un título que al principio me sonaba extraño. No me sentía como un don, pero entendí que no se estaban dirigiendo a la fortuna que yo poseía, sino a la transformación que presenciaban, al hombre que, después de ser demolido, decidió construir no un muro sino un puente, y encontré la paz. No era una felicidad eufórica, ruidosa, era algo más profundo, más sólido, un silencio interior, la calma de un lago en un día sin viento. Ya no necesitaba el amor de nadie para sentirme completo. Me había reconstruido a mí mismo, ladrillo a ladrillo, y descubrí que mi propia compañía era un hogar seguro. La soledad, que antes era mi tortura, se convirtió en mi refugio, mi espacio para pensar y crear. El recuerdo de Isabela se convirtió en una cicatriz antigua. Sabía que estaba allí, en el mapa de mi piel, de mi historia, pero ya no dolía al tacto. Era un recordatorio de una lección aprendida, no una herida abierta. Se convirtió en un personaje de un libro que leí hace mucho tiempo, una historia que me enseñó sobre la fragilidad de los cimientos y la importancia de construir la propia casa sobre la roca del autorrespeto. Su vida, supe por conversaciones escuchadas al azar, no era el cuento de hadas que ella imaginaba. El brillo de Ricardo era frío y su atención escasa. La cubría de lujos, pero la privaba de libertad, tratándola más como un objeto de decoración que como una compañera. La jaula dorada, al final, era solo una jaula, y sus barrotes, aunque relucientes, eran tan fríos y duros como los de hierro. Entonces, en una tarde soleada, el destino trazó una línea recta entre el pasado y mi presente. El coche de Ricardo, elegante y sombrío como un depredador, pasó lentamente por la calle frente a la construcción. Yo estaba en el lugar, discutiendo un detalle de la fachada con el maestro de obras. No los vi acercarse. Estaba absorto en mi nuevo mundo, un mundo que yo mismo estaba levantando del suelo. Isabela estaba en el asiento del copiloto. Años más tarde, me contaron que miraba por la ventanilla con un tedio visible, la mirada vacía de quien tiene todo y no siente nada. Su mirada vagó por el paisaje familiar de su antigua vida, pasando por todo con indiferencia, hasta que algo captó su atención, el movimiento, la grandiosidad de la obra en el terreno que ella conocía también. Fue el letrero lo que le hizo entender que algo estaba mal en su percepción del mundo. Grande, de madera noble, con letras talladas. Centro Cultural Cárdenas. Cárdenas, mi apellido, el apellido de mi padre y de mi abuelo. Pude casi sentir, desde lejos, la confusión instalándose en su mente, la primera grieta en su universo de certezas. Entonces, me vio. Yo estaba de espaldas, gesticulando hacia la cima de la estructura, explicando algo con la calma de quien conoce cada centímetro de lo que se está creando. No llevaba un casco de obrero, llevaba la misma camisa sencilla de siempre, pero había una autoridad en mi postura que ella nunca había conocido. Yo era un extraño para ella. Cuando me giré hacia mi interlocutor, una sonrisa apareció en mi rostro por algo que dijo. Una sonrisa genuina, ligera, desprovista de cualquier amargura. Una sonrisa que ella no veía en mí desde hacía años. El shock en 1900. Su rostro, me dijeron después, fue como el de alguien que ve un fantasma. Aquel hombre sereno y en control no era el Javier que ella había descartado como polvo. En ese exacto momento, el semáforo se puso en rojo, deteniendo el coche justo frente a la obra. Y como una jugada del destino, nuestro antiguo vecino, el señor Manuel,
un hombre de corazón puro, la reconoció dentro de aquel acuario de lujo. Se acercó y golpeó suavemente el cristal, el rostro arrugado abierto en una sonrisa sincera. «Isabela, hija mía, qué grata sorpresa». Ella bajó la ventanilla, la sonrisa forzada apenas disimulando el torbellino interno. El señor Manuel, con la inocencia de los hombres buenos que no perciben las tragedias ocultas, señaló con orgullo mi obra. «¿Ves aquello? Qué cosa más bonita, ¿no crees? Qué bueno que Javier finalmente decidió usar la herencia que le dejó su abuelo. Un hombre de oro, este nuestro Javier. Él es el dueño de todo esto», continuó el buen vecino, sin notar la sangre que se desvanecía del rostro de ella. «Siempre lo fue, ¿sabes? Uno de los hombres más ricos de todo el estado, pero nunca le gustó el alarde. Dice que el valor de un hombre no está en el ruido que hace». Cada palabra era un martillo, demoliendo la realidad que ella se había construido. No vi su rostro cuando el castillo de naipes se derrumbó, pero imagino el silencio dentro de aquel coche de lujo, el sonido ensordecedor de la verdad, la constatación, aplastante e irremediable, de su error colosal. El polvo que tanto despreció era en realidad oro disfrazado, y el brillo que persiguió con tanta avidez era solo el reflejo frío y vacío del cristal. El semáforo se puso en verde. El coche partió, llevándola lejos, a su vida de apariencias, y yo ni siquiera me di cuenta de que habían estado allí. Estaba demasiado ocupado discutiendo la curvatura de un arco, la mejor forma de asegurar que la luz del sol de la tarde inundara la biblioteca. Mi triunfo no fue verla humillada, fue estar tan absorto en la construcción de mi futuro que su pasado se volvió completamente invisible para mí. Meses después, el centro estaba casi terminado. En una tarde tranquila, caminé solo por sus pasillos y salas aún vacíos. El olor era a pintura fresca, a madera nueva, a promesa. Pasé la mano por las paredes lisas, sentí la solidez del suelo bajo mis pies. En ese silencio, pude sentir el orgullo de mi padre y la sabiduría de mi abuelo. Había honrado su nombre. Entendí entonces que la fortuna que heredé nunca fue sobre el dinero. Fue una prueba de carácter que la vida me impuso, y la superé no cuando decidí usar el dinero, sino cuando elegí usarlo no para la venganza ni para la ostentación, sino para crear, para dar, para construir algo que permanecería mucho después de que yo y mis dolores nos hubiéramos convertido en polvo. Subí a la terraza al atardecer, el lugar más alto de mi construcción. Miré mi pueblo, que se extendía bajo un cielo pintado con los colores de las bugambillas que un día planté por amor. Estaba solo, pero no me sentía solitario. Toqué el parapeto de hormigón, sintiendo su textura áspera y fuerte bajo mis dedos. Mi polvo, al final, siempre fue materia de estrellas.